Martínez, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús. Bien, ¿tú? Muy bien, aquí revisando tu libro y todos los comentarios que hemos recibido de nuestra audiencia, vemos un tema que ha llamado mucho la atención que tiene que ver con las llamadas sociedades secretas. Hemos encontrado que en algunos de los libros, bueno, que han causado pues mucha controversia, se han hecho hasta películas, ¿no? Como el Código Da Vinci, todos esos temas que, bueno, uno no sabe si son ciencia ficción o qué tan lejanos están de la realidad. Y quiero ver lo has manejado en tus libros y cuáles son esos grupos secretos que pudieran existir ahí. Y a veces vemos en las redes sociales, en el internet, que hablan de uno o de otro. ¿Qué tanto hay de cierto de eso, Marco? Bueno, mira, que las sociedades secretas existen y siempre han existido, pues eso es una realidad. Lo que habría que ver realmente es cuál es el poder de esas sociedades secretas. Pues por muchos siglos pues se ha hablado siempre de sociedades secretas como los Illuminati, los masones, los rosacruces, que hoy en día pues masones y rosacruces pues no son sociedades secretas, ¿no? Son pues asociaciones donde la gente pues hace política lógicamente, pero también estudia y busca soluciones a los conflictos. Otro tipo de sociedades secretas ya hemos hablado aquí, como el Ku Klux Klan, que es, bueno, como hablábamos en el programa anterior, ni siquiera mantienen un récord de sus afiliados. O sea, siempre ha habido secretismo a lo largo de la historia, ¿no? Y ahora, pues tú sabes que en los últimos año y medio, 2 años, pues se ha creado este nuevo grupo que se llama QAnon, que es la QAnon, que es un grupo supuestamente de seguidores de Donald Trump, al cual le apoyan a muerte porque creen que él es el defensor de la humanidad, que él viene a defendernos contra una conspiración de pedófilos que realmente se dedican pues, a violar niños, van más lejos, dicen que se los comen y se ven su sangre. Esto podría considerarse como que es algo estrafalario. Si tú te lees pues, el New York Times, The Guardian, todos los artículos que han escrito sobre ellos, se los están tomando muy en serio. Incluso el FBI hace menos de un año los ha declarado como posible grupo terrorista interno. O sea, y hay que ver cuál es la relación de este grupo QAnon con el presidente Trump, porque el presidente Trump nunca los ha criticado. Hace poco, en una entrevista o en una rueda de prensa, cuando él salía de una cosa de estas, de uno de sus mítines, le preguntaron y él solo dice, bueno, no sé mucho de ellos, lo único que sé es que son gente muy patriota. Para ellos Donald Trump es lo máximo que hay. Es el líder que ha sido escogido en este momento por la humanidad para que sea capaz de luchar contra este grupo global, te digo, pedófilo, y que se quiere apoderar del mundo, que ya, según ellos, pues ya se han apoderado del mundo, este grupo, y entonces la misión de Donald Trump es desenmascararlos. Ellos hablan de que se van a adoptar 60.000 órdenes de detención contra todos estos miembros en el mundo y que van a acabar en Guantánamo. La prensa, como te decía, New York Times, The Guardian y otras publicaciones dicen que, por supuesto, esta gente es una banda de confabuladores, que nada de lo que dicen tiene lógica, pero sin embargo, el otro día hablábamos del Ku Klux Klan y te hablamos de las fases del proceso del Ku Klux Klan, como en un momento dado llegó a tener hasta 5 millones de seguidores. Bueno, a este grupo, pues según calculan por las cuentas de Facebook, que las han tenido que quitar de Twitter, también se las han obligado a borrar, pero los seguidores que siguen esas cuentas estaban alrededor de 500.000 y hoy se calcula que hay más de 1 millón de seguidores del grupo QAnon. A ver, Manuel, Lo perdón. cual, Ahí para establecer este grupo, ¿qué intereses tendría? ¿De dónde sale? Porque aquí en este país, para que, bueno, uno es libre
asociación de personas y pueden expresar sus ideas, puedes estar muy loco y tener una organización, siempre y cuando no salgas de ciertos parámetros legales y que estés haciendo cosas que vayan más allá de lo que te permite la ley. En este caso, ¿cuándo es que se tiene conocimiento de ello de la primera vez? ¿Y cuándo es que se habla de Trump? ¿Por qué Trump tiene que ser su abanderado? O sea, una persona que es tan controversial y que en cierta manera es, bueno, un personaje que extrapola todo lo legal. Mira, realmente este grupo empieza a asociarse con Trump en octubre 28 del año 2017. Es una reunión que Trump tiene con altos militares y que se denominó calma antes de la tormenta. Fue como se determinó esa reunión. A partir de ahí, este grupo entendió que a Trump le apoyaban los militares para liderar esta nueva cruzada contra, como te voy a decir, los pedófilos y mataniños que dominan el mundo. Esta es la ideología de este grupo. Está muy apoyado por evangélicos de extrema derecha, por grupos armados. Entonces se ha juntado ahí una serie de personas que utilizan la violencia. Cualquier persona que habla contra ellos los amedrentan, los insulta. Han cometido asesinatos en algunos casos. O sea, los ves en todas los mítines de Trump que llevan la letra Q. Su símbolo es la letra Q. Es la letra Q. ¿Por qué la letra Q? La letra Q es, desde el punto de vista de lo que se dice de clearance, o sea, de lo que es alta seguridad, es el más alto grado de seguridad que existe en la energía nuclear. Es la clasificación más alta. Tú eres Q y tienes acceso a todos los secretos nucleares. Es la única cosa que te da la clave para poder entrar y es una acreditación, la acreditación más. Ellos empiezan el grupo diciendo que hay un informador que tiene la credencial Q que les está proporcionando información, estilo Wikileaks, alguien infiltrado, pero que esta persona está dentro de la más alta gama de personas que tienen acceso a toda esa información. Entonces, de ese modo, utilizan la letra Q y lo combinan con Anon, que es un acrónimo, es decir, una reducción de anónimos, o sea, canon. O sea, gente anónima que tiene las más altas credenciales para tener acceso a los secretos mejor guardados del Estado. Entonces, esa es la premisa de la que parte. Hay un paréntesis, ¿quién es Anonymous? Nadie sabe quiénes son miembros de Canon, todos son anónimos, nadie utiliza su nombre. Tú no sabes quiénes son los miembros de este grupo, porque nadie utiliza su nombre, solo hacen anónimos. O sea, cuando ellos publican y hacen posteos diarios, en algunos casos 5 o 10.000 diarios, y nadie pone su nombre, todos son anónimos. Entonces, tú nunca sabes quién está detrás de estas cuentas, pero ellos se entienden entre ellos por la famosa Q, o sea, la famosa Q, que es con lo que ellos se identifican, igual que el Ku Klux Klan se identificaba con sus formas. Esta gente ponen sus posteos, como te digo, ellos empezaron en 4chan, la cadena 4chan, esa cadena la cerraron, se pasaron a 8chan, también la cerraron, y ahora cada vez abren plataformas nuevas, pero se siguen comunicando y el FBI sigue siguiéndoles por la gran violencia que proclaman dentro de todos los posteos que hacen. Y como te digo, los consideran el futuro embrión de un grupo terrorista muy poderoso que pudiera influenciar mucho el resultado final de las elecciones americanas, como el otro día hablábamos de lo que pudiera pasar entre Trump y Biden si al final no hay un resultado claro y esto acaba en el Tribunal Supremo y después va a los estados. Entonces este grupo puede ser clave. Ahora nos encontramos con un caso en que ya hay una seguidora republicana, o sea, ellos tienen muchos seguidores republicanos, sobre todo gente muy conservadora, ultraconservadora. Ahora va a haber elecciones, en las próximas elecciones ya hay un representante de ellos que posiblemente sea elegida para el Congreso. Sería el primer miembro
que incluirían en el Congreso. Entonces, la situación es delicada porque sus mensajes son muy tóxicos y, bueno, pues están calando en la sociedad. Ya tener 1 millón de seguidores es muchísimos seguidores, Jesús, o sea, y son seguidores armados y muchos de ellos muy violentos. Entonces, nos podemos estar enfrentando pues a algo peor que el Ku Klux Klan, porque esta gente entra dentro de todas las teorías de la conspiración, o sea, hasta las más pobres, como que Hillary Clinton es la cabeza de toda esta sociedad de pedófilos, o sea, siguen con Hillary Clinton, y que también están en esta sociedad Barack Obama, Bill Clinton, George Soros, un montón de actores de Hollywood. Ellos mencionan a Tom Hanks, Ellen DeGeneres y bastantes otros, y los consideran eso, un grupo de pedófilos y caníbales de niños. O sea, son acusaciones pues que antes nunca habíamos grupo, y por supuesto, claro, son adoradores satánicos, eso para ponerle el broche al grupo, ¿no? O sea, de los que ellos están luchando. Por eso este grupo ha calado mucho entre gente muy radical, de extrema derecha, y grupos religiosos muy conservadores que creen, pues eso, que el diablo está ahí y que el diablo está representado pues por todas estas personas. Pero Manuel, vamos por partes. Empecemos por desglosar un poquito hasta la palabra, el término conspiración. ¿Qué significa eso? Porque hoy se ha pues manipulado tanto eso que ya cualquier cosa que alguien pues sospeche o que no esté de acuerdo, que tú digas, ¿sabes qué? No creo que es así. Bueno, te desacreditan y te ponen esa palabra que se llama hasta conspiranoia, ¿no? O sea, ya se está hablando como que ya estás alucinando cosas que no son. Y la otra son muy graves esas acusaciones, ¿no? Y también es utilizar nombres de personas que están en alto nivel y todo eso. ¿Cómo es que se han filtrado esa información? ¿Por qué está en el internet y no está en una corte, no está en una cuestión legal? ¿No hay una acusación o son tan intocables? ¿O cómo es este tipo de cosas? Bueno, mira, no es que sean intocables, es que, como te digo, son anónimos y en el internet nadie sabe quiénes son. No existe ni un solo nombre de una sola persona que se le considere dirigente de este grupo. Pero vamos por partes. Ellos son los que están acusando a todas estas personas que estás tú mencionando. Exactamente. El grupo, su teoría conspiratoria es que el mundo está dominado por una banda de pedófilos dirigidos por Hillary Clinton, Barack Obama y compañía, y que son satánicos. Entonces el presidente Trump ha sido mandado o elegido por el pueblo americano para salvar al mundo de todo esto. ¿Y quién dice eso? Porque Trump como que no tiene las credenciales para salvar el mundo, ¿eh? Bueno, ellos le ven como su salvador. O sea, eso es lo que te digo de toda esta teoría, que ellos ven a Trump como el salvador, la persona que necesitaban para salvar al mundo de todo esto, de esta red de pedófilos que están controlando el mundo. Esa es la premisa de Canón. O sea, y lo que te digo, con esa premisa tan loca que como el FBI o, como te digo, los principales periódicos te dicen, pues que no tiene ninguna base de certeza, que todo es un embuste, todo es una mentira, y sin embargo está calando en la gente. Eso es lo peor de todo esto, que está calando en la gente. La gente, tú verás infinidad de manifestaciones donde tú ves a gente con su Q, puesto aquí, Q, y ellos saben que es eso, es Canón. Y ellos se están moviendo por todo el internet, aunque les cierren webs, abren otra nueva y ahí continúan y se van pasando de unos a otros y se están convirtiendo pues en un alto riesgo para el país y para la sociedad tal y como lo entendemos. O sea, por eso te digo, esto es una nueva forma de conspiración, porque es unos conspiradores contra otra conspiración. Ellos alegan, como te digo, hay una conspiración y gracias a Dios, Dios ha mandado a Donald Trump para que haga frente a esta conspiración. Y te digo, empezaron con todo esto y hace poco, te comenté, creo que lo acabamos de decir, cuando Trump le preguntaron por este grupo, dice, pues sé poco de ellos, lo único que sé que son grandes patriotas.
O sea, en ningún momento Trump ha condenado a este grupo, lo ha hecho el FBI, lo han hecho otras autoridades, por todas las acciones que están cometiendo, ¿no? O sea, acuérdate el famoso Pizzagate, que fue en 2016, en el cual la teoría decía que había una compañía de pizza en Washington, D.C., que se dedicaba al contrabando de niños para la extracción de órganos y para comerse su sangre. Entonces, un señor de este grupo se presentó en esa pizzería en Washington, D.C., y ametralló a varias personas, y ahí no encontraron ni niños ni encontraron nada. Entonces, lo que promueven todo este tipo de teorías es que la gente está muy dada, mucha parte de la población, a creerse estas cosas, más ahora con toda esta situación en la que hemos estado encerrados, que la gente tiene mucho tiempo para leer y para mirar en el internet. Entonces, todas las teorías de esta gente pues se han ido expandiendo y cada día tienen más seguidores. Yo te diría, es el nacimiento de un nuevo clan. Por supuesto, son antisemitas, anti-inmigración. Todo lo que pudieras ver en el clan lo tienes ahora en ellos, pero de una forma moderna y anónima, porque ellos hacen su posteo en el internet y nadie sabe quién lo ha hecho, y puede haber 5.000 posteos. Entonces, ¿cómo puedes seguir de gente anónima que te abren una cuenta falsa y ponen lo que quieran, y ponen Peter Thomas y ya está? ¿Y quién es Peter Thomas? Entonces, tienen seguidores, tienen youtubers de estos que los apoyan y que dan noticias de ellos. Entonces se están haciendo muy populares, y como te digo, con estas ideas que puedes decirme, pero eso es una locura. Pues es una locura, pero es lo que ellos defienden, que hay una cadena mundial de pedófilos que se dedica a secuestrar niños, los abusa, luego los mata y luego se los comen, y por supuesto se ven su sangre porque creen que tiene propiedades muy fuertes para hacerles que vivan muchos más años. Tú puedes decir, parece una locura, pero entra en el internet, entra en periódicos como te decía antes, en The Guardian, The New York Times, que le están dando mucho seguimiento a estos grupos, y verás lo que te ponen de ellos y lo difícil que es controlar a este tipo de grupos. A ver, Manuel, empecemos por la parte esta, ¿qué tanto lo que hemos visto como en tu libro, pues la temática de las sociedades secretas? Han habido muchos libros, han habido muchos temas de ahí, se han manejado, como lo mencionaba anteriormente, lo del Código Da Vinci, y que te presentan, por ejemplo, cosas en la iglesia, como que algo que es un secreto a voces. En tu libro tú manejas las sociedades secretas, ¿desde qué ángulo? ¿Quiénes son ese grupo que manejas en tu libro? Bueno, mira, en mi grupo yo manejo un grupo global que se llama SCAM. Este nombre de SCAM viene en mi libro, de lo que se llama el Scanning Place, que en español lo he traducido como el lugar de la exploración, pero en inglés es Scanning. Scanning es, bueno, pues una especie de reprocesación, de lavado de la sociedad. En mi libro este grupo se funda en 1975. Como puedes ver, 1, 9, 10, 17 y 5, 22. Se funda con el número 22. El grupo está formado por 22 personas, 11 de Norteamérica y 11 de Europa. Eso es el comité central, el comité ejecutivo. El comité central se compone de 74 personas, en la misma proporción Europa, Estados Unidos. Gente que no sean ni europeos ni norteamericanos no pueden entrar a este grupo, a no ser que tomen la nacionalidad de alguno de esos países. La idea de ellos es preservar la cultura occidental basada en el cristianismo. Entonces, este grupo, el objetivo final que tienen en mi libro es el control total de la sociedad, ¿no? Tienen varios principios básicos, ¿no? El primer principio es una religión. Se crearía una religión universal basada en los principios del cristianismo, a la cual se le podrían añadir cosas de otras religiones, tipo la reencarnación, porque creen que eso le haría una religión
en el momento en que tú incluyes, como hemos hablado en otros programas, el concepto de reencarnación, puede hacer más fácil el control de la gente, ¿no? Porque tienes que portarte bien en esta vida, seguir las normas para que luego en tu próxima vida puedas tener una vida mejor. Es la preservación de los valores cristianos que son fundamentales para esta sociedad. O sea, son por supuestamente antiislámicos, anti cualquier cosa que no sea defender los valores cristianos, como ya hemos hablado en otras ocasiones. El cristianismo, cuando Constantino en el año 325 decide que va a ser la religión de todo el Imperio Romano, pues el cristianismo se convierte en una soteriología, es decir, una doctrina de salvación. Este grupo trata de hacerlo de lo mismo, ¿no? Que tú aceptes tu situación en la vida. Si yo soy el presidente de este país es porque Dios lo ha querido así. Si tú eres un esclavo en la época de los romanos es porque Dios lo ha querido así. Hoy en día, si tú eres un empleado de baja categoría, bueno, es porque Dios te ha asignado este rol en esta vida y en la próxima vida, bueno, pues mejora y ya verás cómo tienes un papel más importante dentro de la sociedad. Ellos buscan que la Tierra se convierta en una nación unida con un parlamento único, un parlamento mundial en el cual pues se arreglen todas las situaciones que pudiera haber. El objetivo de este grupo es implantar una situación de guerra siempre, parecido a lo que vivimos ahora. Ahora mismo no estamos en guerra, pero vivimos en una situación de guerra permanente. Hay que darle a la gente siempre la sensación de que vamos a ir a una guerra y que hay que estar preparados y que el gobierno pues, es el que nos va a proteger. Es crear esa sensación siempre de guerra, como ya vimos en Aldous Huxley o en 1984, ¿no? Siempre hay que tener un enemigo para mantener a la población alerta y que la población pueda aceptar las decisiones que tú tomes. Entonces, estos son los objetivos de este grupo: control total y eventualmente, pues, lo que todas las teorías conspirativas hablan, es un control de la población mundial, pues todos sabemos que la población mundial hoy en día, 7.850 millones de habitantes, pues es insostenible por los recursos de la población. Entonces, pues la idea de ellos sería pues, eliminar poblaciones de países emergentes o de China o de Asia que consideran que consumen una gran parte de los productos y de las riquezas de la humanidad, pero que para el resto del mundo no son útiles. Estas son las premisas de este grupo, que está formado, como te decía, por 22 personas desconocidas cara al público. O sea, ahora cuando tú hablas de teorías de la conspiración hoy en día, oyes que dicen que Bill Gates, que nos quiere meter las vacunas, que nos van a matar. Este grupo, sus personas son personas muy, muy poderosas, pero de las cuales nosotros no sabemos ni quiénes son, porque siempre mantienen un perfil muy bajo, ¿no? O sea, la gente no sabe quiénes son ellos, ¿no? El grupo este, el nombre de Scam, yo lo aprendí de Sylvia Browne, de un libro que ella llama, que salió en el año 2007, que se llamaba Las sociedades secretas, y ella que analiza pues, los Illuminati, el Club de Roma, Bilderberg, todos estos, y te hace mención a este grupo. Y te dice que es el grupo más poderoso que hay, pero del cual no se sabe nada, porque cualquier cosa que se publica de ellos automáticamente se borra. Yo hice más investigación sobre este grupo, entré en el Internet oscuro y han creado un grupo que se llama Scam también, y es un grupo de extrema derecha, americano, ultranacionalista, pero que es solo una tapadera de esto, ¿no? Entonces yo utilizo ese nombre, igual el nombre puede ser otro, si hay ese grupo. En mi novela, ese es el grupo que domina la humanidad y buscan hacer todo. Ellos están al tanto de la lucha que hay en mi libro entre la luz y la oscuridad, y ellos son parte de la oscuridad para traer aparte su programa y cómo influyen en el mundo. Como te decía, es un grupo actual. Bueno, yo sí que creo que hay grupos que dominan el mundo, eso lo sabemos, pero no tan simplista como decir Bilderberg o
ya te vas más a las teorías conspiratorias, los Illuminati y todo esto, pues sí, pero no sé el poder real que esos grupos puedan tener. El poder real lo tienen grupos de los cuales no conocemos. Bueno, Manuel, ahí hay tantos temas por sí mismos en cada cosa que mencionas. En tu libro, ¿qué es lo que pueden encontrar los lectores? ¿Hacia dónde va dirigida toda esta saga? Porque finalmente el hablar de estos temas son temas escabrosos, son temas que cuando ya lo mencionas que están en el Internet o hablar del Internet oscuro, dijera la gente, bueno, ¿y qué es eso, no? O sea, ¿qué tipo de información que si es clasificada y secreta, por qué está ahí en esas redes sociales o dónde está que se está moviendo en el Internet, que pareciera que hoy en día es el universo en sí mismo donde lo contiene todo, ¿no? Así que bueno, lo importante es hacia dónde nos va a llevar todo esto. Bueno, mira, como te digo, mi libro es una novela, ¿no? Utilizo hechos históricos, ¿me entiendes? Y más adelante, cuando veamos alguno de los capítulos de Scam, vamos a ver cómo esta gente influencia lo que son las decisiones a nivel mundial. Decisiones que se toman que parecen ilógicas, pero que detrás de eso tienen una lógica. ¿Entiendes? Un día le dedicaremos un programa pues, a las diferentes acciones que hace este grupo dentro de los años, ¿no? Porque acuérdate que empieza en 1975 y muchas de las decisiones que se han tomado pues, han sido influenciados, según mi novela, por este grupo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La famosa guerra contra Saddam Hussein, por lo de las Torres Gemelas, que tenía armas nucleares. Bueno, pues todo el mundo sabía que Saddam Hussein no tenía armas nucleares, o sea, ni armas químicas, o sea, todo eso. Luego se dijo, bueno, es que no lo sabíamos. Bueno, o sea, no lo sabían y para eso hacen una guerra y bueno, ¿qué había detrás de todo eso? Y bueno, pues podría parecer una decisión ilógica, pero la decisión era muy lógica. La decisión era muy lógica. En el año 2000, cuando Saddam Hussein estaba bajo todas las condenas, las sanciones, pues él no podía vender petróleo, le permitieron vender 1,5 millones de petróleo, 1,5 millones de barriles diarios de petróleo para ayuda humanitaria. Entonces a Saddam Hussein no se le ocurre otra cosa, acababa de salir el euro, de pedir que ese 1,5 millones de barriles de petróleo diario se los pagaran en euros en vez de en dólares. Ahí ya es cuando él firmó su sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque el mercado mundial del petróleo son los petrodólares y todo se hace en dólares. Imagínate, el mercado mundial de petróleo hoy en día, bueno, estábamos antes de esta crisis a 99 millones de barriles diarios, ¿no? Que se vendían. Ponte 100 millones, para hacerlo claro. Ponte a una media de $60 por barril. Estás hablando de 60.000 millones diarios. 60.000 millones diarios de dólares, multiplícalo por 365 días. Estás hablando a 2,2 trillones de dólares. Imagínate que 2,2 trillones de dólares dejan de pagarse en dólares y se pagan en otra moneda. ¿Qué pasaría con el dólar? El dólar se hundiría. Y la base de Estados Unidos es el dólar. Sin el dólar, Estados Unidos pues no podría hacer frente, por ejemplo, a la situación que estamos pasando ahora, metiéndote trillones de dólares a la economía, cuando muchos otros países en el mundo no pueden hacer nada porque no tienen dinero. Entonces, Saddam Hussein rompió las reglas del juego y automáticamente fueron a por él. Te puede parecer que la guerra hay mucha gente que dejaron de las teorías conspiratorias. No, esta guerra es por quedarse con el petróleo de Irak, para que se lo consigan. Pero ¿cómo Estados Unidos se va a meter en una guerra? Si Irak produce 3 millones de barriles de petróleo al día, a una media ponte otra vez, vamos a poner de $60, es 3 millones por 60, 180 millones de dólares diarios. 180 multiplicado por 30 es 824,
540 millones. O sea, estás hablando de que al cabo del año, bueno, pues estás hablando de unos 20, 25 mil millones de dólares, es lo que conseguía Irak por su petróleo. ¿Tú te crees que Estados Unidos va a ir a una guerra por 25 mil millones de dólares al año para quedarse con el petróleo y se va a gastar en una guerra que le ha costado posiblemente, entre unas cosas y otras, $1,5 trillón de dólares? No tiene sentido. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué había detrás de eso? Pues había detrás que fue una decisión, te lo digo desde el punto de vista económico, y no es por defender la invasión de Irak, pero muy lógica. O sea, Estados Unidos tenía que defender su divisa, iban a hacer todo lo posible por hacerla. Y si se había puesto un problema con él, bueno, pues no les quedó más remedio, aunque no se reconozca, de quitarse del medio a Saddam, porque el dólar es la forma de vida de este país. Este país tiene el mayor índice de vida, o sea, la mejor forma de vida del mundo, precisamente por la fortaleza del dólar y porque el dólar no necesita dar nada a nadie. O sea, Estados Unidos te saca el dólar y bueno, puede emitir todos los dólares que quiera. El día al que el mercado le rechace los dólares es cuando viene el problema, pero mientras el mercado los acepte, este país sigue siendo. Te pongo otro ejemplo. Vámonos más adelante, año 2011. Otro señor, Muammar el Gaddafi, que había estado callado, pues desde que Ronald Reagan le bombardeara en los años 80, ¿te acuerdas? Y mató a su hijo, porque le acusaba de cooperar con el terrorismo. Muammar el Gaddafi no había dado señales de vida, o sea, se había quedado en Libia, pero había dejado de hacer manejos e historias de estas. En el 2011 él fue elegido presidente de la Confederación Africana Panamericana o algo así, ¿no? Entonces, a él se le ocurrió la brillante idea de que había que pagar el petróleo africano, que es prácticamente todo, en dinares, en el dinar de oro. El dinar de oro era una antigua moneda árabe, pero bueno, el dinar de oro, con un valor, una onza de oro, pues equivale a lo que vale ahora una onza. Lo que valiera entonces, ¿no? Si ahora la onza de oro está a 1920, pues entonces estaba posiblemente como a 900. Entonces se le ocurre que el petróleo debe ser pagado en dinares de oro. Automáticamente, el primero que salta a esto es el presidente francés Sarkozy. Esto es un golpe de Estado. Automáticamente, ¿qué pasa? Que a Libia se le monta una guerra civil, se le monta una guerra civil y automáticamente Gaddafi sale del poder y es ejecutado públicamente. Acuérdate cómo fue ejecutado, que fue sodomizado públicamente para matarle. Y ahí se acaba el problema. Se acabó el problema, se siguió pagando con dólares. Entonces, lo que te quiero decir, el que se atreve a desafiar el dólar, pues acaba en una situación muy clara. El país acaba totalmente destruido, como ha pasado con Irak. Mira cómo está Irak hoy en día, totalmente destrozado, un desempleo del 60%, la gente empobrecida, el país perdido. Y cómo acabó su líder, Saddam Hussein, que supuestamente todos deben de tener, el líder debe tener una muerte violenta, fue ahorcado, y además se le ahorcó en el día del sacrificio del cordero para Masinri, y cuando se le colgó, su cabeza se desprendió del cuello y saltó. O sea, fue una muerte atroz. Y Gaddafi acabó sodomizado públicamente. Entonces, este grupo, en mi libro, está detrás de todo esto. Y protegen, o sea, son los que ordenan todo ese tipo de acciones. En mi libro también, pues ellos acaban decidiendo pues quién va a ser el presidente mejor para un país, quién va a ser mejor para otro, cómo vamos a cambiar los regímenes. Te vuelvo a decir, esto es una novela basado en hechos históricos, ¿entiendes? Lo de Irak es un hecho histórico, lo de Libia es un hecho histórico, y es la interpretación en la novela. Puedes decir, ¿es una exageración? Bueno, no sé, en una novela me imagino que todo cabe, ¿no? Pero las premisas que yo te he dado, te digo, la guerra de Irak,
ir a quitárselo, como se ha querido decir, era para quedarse con el petróleo de Irak, pues, desde el punto de vista económico, pues no tiene ningún sentido. Pero Manuel, ahí hay cosas que al menos yo me pregunto que no entiendo. Tener el control a nivel mundial de todos los recursos, tener ahí pues se llama o se habla del famoso orden mundial. Hablabas hace un momento de quiénes son ese grupo elite que está en Estados Unidos, que está en Europa, que está a nivel mundial, que se conoce o se desconoce, que tienen los hilos de las economías mundiales, pero lo más, o bueno, y también de la humanidad, que es lo más importante. Pero la pregunta sería, ¿y todo eso para qué? Porque todos los recursos, ya el petróleo se está, bueno, vamos a suponer cuánto tiempo más podemos estar explotando este planeta, 200 años, 300 años, 500 años. ¿Qué va a ser de este planeta? ¿Qué va a ser de la humanidad? A final de cuentas pareciera ser una lucha perdida, o sea, una batalla donde todo lo que tú consigas o trates es momentáneo, porque a final de cuentas el dinero es virtual, las economías son virtuales, y bueno, eso de que hoy en día estén personas que pues rayan la locura, ¿no? Más que ¿cómo lo podemos nombrar? O sea, ¿qué personaje pueda tener en su cabeza esa avaricia de que ya lo tiene todo y quiera más y más y más y se vuelve insaciable? Es ahí donde yo te decía en alguna otra ocasión que para mí quizá ni siquiera es el dinero. Yo creo que es la energía que emanan las personas de sufrimiento, las personas que viven en ese nivel de ansiedad. Ahí es donde nos preguntaríamos si es que son seres humanos o no lo son, o que es este tipo de personajes, ¿no? Esa es una pregunta, claro, es difícil de responder. Son seres humanos. Es que otra vez yo te vuelvo a siempre la pregunta que yo me hago: ¿qué es un ser humano? Yo no sé por qué se nos llaman humanos. O sea, humanos somos mucho más violentos que cualquier animal, podemos hacer cosas que los animales nunca hacen. Esto de ser humano, pues nos lo hemos puesto, como hemos dicho otras veces, Homo sapiens, hombre sabio. Pues no sé, pero con respecto a esto de esta gente, de estos grupos, pues tú lo sabes también como yo, hay muchas teorías. Me dices, son humanos, en el sentido de que sí, son... Pues, según mi novela, cuidado, yo hablo de diferentes tipos. Mira, el hecho de incluir la reencarnación en los principios que te digo de mi novela, cuando tú me decías, ¿por qué esa gente quiere acumular tanto? Pues porque según mi novela, ellos se reencarnan y vuelven siempre dentro de las mismas familias, porque ya saben la teoría de la reencarnación. Hay muchas teorías que te dicen que tú te reencarnas donde tú quieres, escoges tú tu lugar de reencarnación. Si las hindús, pues no es tanto, porque te dicen, si has sido malo vas a ser un intocable y las vas a pasar mal por el resto de tu vida. Pero en el concepto mío, en el libro, esta gente sí sabe cuándo se va a reencarnar. O sea, vuelven, te digo, al Scanning Place, que es el lugar de la exploración, y ahí deciden su próxima vida. El hecho de controlar todo indefinidamente es con el fin final de reducir la población humana a no más de 1.000 millones de habitantes en los próximos siglos. Históricamente, pues, la humanidad se ha controlado, salvo ya en los últimos 2 siglos, pues a través de las pandemias como la que ahora estamos viviendo. O sea, las pandemias pues, han estado azotando la historia. Si ya leemos a los griegos y a los romanos, muchos siglos antes de Cristo ya había pandemias. Ellos iban diezmando la población. La peste negra, cuando llega a Europa en el siglo XIV, pues la población europea entonces era de 80 millones de habitantes, la deja reducida a 40. La naturaleza hasta ahora había reducido la población. Hoy en día, por los avances de la medicina, la población está alcanzando unos números, como te hablamos hace un momento, 7.850 millones, 8.000 vamos a ser a mediados del año que viene. Y entonces, la Tierra, ¿cuánto puede soportar? Entonces, la idea de este grupo es eventualmente ir acabando con grandes partes de la población. Esto no es un proceso que van a hacer en 5, 10, 20 años. Es un proceso que puede durar 100 años. Pero como yo los planteo en mi novela, esta gente saben que son eternos. O sea,
Porque si tú crees en la reencarnación y crees en el alma, en cierto modo eres eterno, porque vas y vienes. Entonces, en la sociedad cristiana no existe el convencimiento de la reencarnación. Entonces, por eso es por lo que hablamos, que te mueres, vas al cielo o al infierno, y ya resucitarás cuando venga el día del juicio final. En mi grupo, este grupo entiende que la reencarnación existe y que ellos trabajan no solo por el presente, sino también por el futuro, porque el futuro, ellos van a estar ahí y lo que quieren encontrar es un planeta más fácil de habitar, y con la superpoblación actual, pues no, porque una población de 1.000 millones en la Tierra, pues lógicamente puede vivir mucho mejor con los recursos y los conocimientos actuales, 1000 veces mejor que 8.000 millones, eso no hay duda, los recursos se multiplican. Cuando hablábamos de la Europa del siglo XIV con 80 millones, que 40 se mueren de la peste, pues el desarrollo científico y social de la época pues no daba para mucho más. Ellos no sabían ni la gente que había en sus propios territorios. Muchas veces lo que tenemos es estimados, ¿no? Entonces, los censos se hacían, y bueno, el tipo de censo que se hacía no es completamente fiable. Se habla pues de eso, de 80 millones, que era la época y que se acabó la mitad de la población. Cuando hablamos de la famosa gripe española de 1918, la población mundial pues, era apenas 2.000 millones de habitantes. Entonces, bueno, se habla que murieron, pues, no sé, 80, 90 millones entre los directos y los indirectos. Entonces, pues la naturaleza, digamos, antes tomaba cartas en el asunto. Ahora, este grupo es el que toma cartas en el asunto, porque ve que esto no puede continuar así, porque si no se va a destrozar todo el ecosistema, todo, o sea, que es el calentamiento global, pues ¿qué lo produce? Pues un exceso de población y un exceso de animales domésticos, cuidado, porque grandes problemas de lo que es el calentamiento global, todos lo sabemos, que son los excrementos de los animales, los eructos de los animales, con todo el metano que sueltan, y eso es lo que trae un grave problema a todo lo que es el calentamiento global. Entonces la idea de esta gente, bueno, pues si tú reduces la población eventualmente a 1.000 millones en los próximos 200 años, pues va a haber muchísimos menos animales comestibles, porque la gente no va a necesitar tener tantos animales para alimentar a la población. Este es el objetivo de este grupo. Pero luego iríamos a lo que tú me comentabas antes, que me has dejado ahí con la duda. Son humanos, son de otro planeta, pero de otro planeta, ahí iríamos otra vez al concepto de Dios. O sea, ¿quién creó a los humanos, no? O sea, ¿dónde está el eslabón perdido? O sea, cómo nosotros hemos pasado de ser monos a ser sapiens. O sea, ¿cómo hemos pasado a eso? Pues nadie nos lo ha podido explicar hasta ahora, ¿no? O sea, entonces ahí entra el punto de que quizás sean civilizaciones anteriores a la nuestra, mucho más poderosas, y que nos necesitan porque viven de nuestra energía, como hemos comentado una vez, necesitan nuestra energía para ellos vivir, por eso nos aceleran, nos meten en guerras. Por eso ha sido siempre, ya desde las culturas primitivas, el culto a la sangre. El culto a la sangre. Entonces, volviendo al grupo Canon, ¿por qué vuelven que este grupo que quiere controlar todo necesita la sangre de los niños? O sea, en el fondo, todas estas teorías, todos se conectan, ¿no? En el fondo, al final es siempre eso, la sangre. La sangre. ¿Por qué se le ofrecía antes la sangre a los dioses? Es siempre volver a eso, ¿no? Y bueno, pues yo en mi novela, pues eso lo dejo abierto, que cada uno lo interprete como quiera, ¿no? Sí, Manuel, bueno, en otras ocasiones hemos estado hablando de estos temas tan difíciles de mencionar, y ahí te va otro punto que es muy importante, que
yo sí creo que como Aldous Huxley cuando habla en El Mundo Feliz, o cuando George Orwell hablan sobre estos temas de las civilizaciones, cómo será el futuro, que ya mucho de ello ya está pasando y ya está por demás verlo, ¿no? De lo que habla el mismo Salvador Freixedo, de que la famosa granja, ¿no? Que vivimos en Sí, sí. un planeta donde nosotros somos una granja de entidades y de seres que se alimentan de todo esto, porque yo te voy a decir que esa parte donde tú me dices que si el objetivo es reducir a la población mundial, ¿por qué hace 100 años o menos se inventó la penicilina, que fue el elemento radical que contrarrestó la mortandad y propició de que el ser humano pudiera sobrevivir y vivir más años, ¿no? O sea, la tasa de antes, pues llegar a los 40 años, 50 años era, súper complicado. O sea, imagínate en otros siglos, ¿no? Que llegar a 30 años, pues era ya era un parámetro para los que iban a la guerra, los que morían de infecciones, etcétera, etcétera. Y viene un punto muy importante que es si son entidades o seres que están entre nosotros, también como que se están dejando ver, se están dejando saber, se están dejando manifestar. Ahí entra el fenómeno pues extraterrestre, las evidencias de ufología, aunque yo tengo mis dudas mucho en gran parte de eso, porque hasta siento que es tecnología militar clasificada que la van desclasificando poco a poco, pero una tecnología también muy avanzada, que se habla de que parte de ella se la pudieron haber dado las mismas civilizaciones antiguas. Pero bueno, son muchos temas, son muchas cosas. Eso de lo de la sangre por sí mismo, ya lo mencionamos una vez, es un tema que lo tenemos que tratar y hablar aquí en el programa y irlo desglosando, porque la parte esa de los niños que se habla, ¿no? En todo este tipo de temas tan raros, ¿por qué los niños? Y se habla desde las culturas antiguas, ¿no? Que se habla de las famosas doncellas, porque tenían que tener esa pureza, porque el mismo sacrificio de Isaac, de Abraham, de todo ese tipo de cosas, ¿no? La sangre del Cordero de Dios, de Cristo, ¿no? O sea, ¿qué tanto en las religiones nos están manejando todo ese tipo de conceptos velados y entre esa pugna que hay entre ellos? Así que son muchos temas, Manuel, que tenemos que manejar. Me quedé con la inquietud de que hablas en uno de tus capítulos que ibas a hacer mención, para darnos una referencia. ¿Cuál sería el aspecto que manejas ahí? ¿A qué te refieres exactamente? De tu libro de lo del grupo de Scam, ya hablando de toda esta gente que maneja el mundo. Bueno, esta gente, lo que están, yo lo pongo como un grupo real, como te digo, que no lo conocemos, los componentes ya te he dicho los que son, 11 y 11, siempre manejando el número 22, que es el número sagrado. Entonces, la premisa de esta gente, como te digo, es el control global de la sociedad y la eventual reducción de la misma, ¿me entiendes? En el libro no te doy a ver, te doy a ver en la segunda parte del libro, que son algunos, toman cuerpos humanos, pero no son necesariamente humanos. O sea, parte de esta gente no son necesariamente humanos, sí porque adoptan un cuerpo humano, pero tendríamos que irnos otras veces, como hemos hablado, al maniqueísmo o a los cátaros para entender este concepto, ¿no? De que hemos hablado otras veces del maniqueísmo, de que el alma fue formada por Dios, pero el cuerpo fue creado pues por la materia, o sea, como mucha gente lo llama, pues por seres malignos, ¿no? Entonces nuestro cuerpo humano no se adapta a digamos, un alma que pudiera ser divina. Entonces este es un concepto que manejo, ¿no? Entonces esta gente, muchos de ellos, pues tienen un alma especial, en un caso de algunos de los dioses de la oscuridad. Y sigo creyendo pues que son gente que pueden estar entre nosotros y son tan humanos como nosotros, pero tienen un alma que es especial. Tú pudieras decir que es de otras civilizaciones más avanzadas que las nuestras. Es que eso no lo sabemos, o sea, podemos suponernos muchas cosas, pero hay gente que hoy domina el mundo y que ha dominado el mundo a través de la historia y son de todo menos humanos. O sea, solo vete al siglo XX la cantidad de personajes que hemos tenido, ¿no? O sea, empezando pues, por Hitler, Mao Zedong, Stalin, en fin, una serie de personajes a lo largo de toda Europa y del mundo, pues que
¿Cómo puedo decir que esa gente era humana? Que esa gente, el alma de esa gente era un alma humana. Esa gente estaba atraída pues por estas entidades diabólicas que te digo, que son parte de la oscuridad y que se reflejaron en su máxima expresión en el siglo XX, pero se habían reflejado a lo largo de toda la historia. O sea, Bueno, porque lo perdón, hemos tenido. ahí entra un paréntesis. Si tú te pones a ver a nivel de lo que han sido estos genocidios por las guerras y todo eso, pero ¿qué me dices lo que pasó aquí en América? En 500 años, tú sabes la masacre que se hizo a nivel de indígenas, lo que es nada más el tráfico de esclavos, el dolor permanente, porque una cosa es que te maten y quedaste en un 2x3, pero ¿qué pasa que hagan de tu vida un dolor continuo? Y esa es la clave de todo eso, donde te digo que esa energía que estamos emanando, y ahí te va otro aspecto más importante, ¿cómo desencarnas? ¿Cómo mueres? ¿Por qué la violencia al momento de morir? Hoy vemos el narcotráfico, que es un tema del que casi nadie habla, y cómo están enloqueciendo a la gente, cómo la están, bueno, hay un tipo de drogas, como una vez te lo mencionaba, que es equivalente a que si tuvieras zombies o personas que están con cuerpo pero no tienen ni conciencia y están parasitadas, que literalmente hay energías que se nutren de ese estilo de vida y que los están metiendo en un consumo de sustancias que en la calle trafican por eso por $20, o sea, ni negocio es. O sea, si te pones a ver las personas que están, pones otro tipo de negocio y te haces más millonario que estar vendiendo ese tipo de sustancias. Entonces, ahí está el otro mundo que también poco se habla de ello y que quizá tengamos que mencionarlo también y hablarlo, es qué pasa cuando tú mueres bajo esas características, desencarnas y andas en ese limbo y andas como entidad y te vuelves tú parte de ese grupo, porque yo creo que se alimentan en este plano y en ese plano, en el más allá, que sería el otro punto. Bueno, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Eso es un tema complejo, ¿no? Porque mucha gente pues, que nos está escuchando ahora pues no cree en ese tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando ya de metafísica y bueno, es bastante más complejo, ¿no? Entrar en eso porque va contra las creencias de mucha gente, ¿no? Pero que existe, existe. Esas energías existen. Las puedes llamar de cualquier forma. Hay gente que lo puede sentir en un momento dado, que existen energías negativas y que te chupan y que te absorben tu energía. Eso está claro. Te lo han puesto pues en algunos libros. ¿Te acuerdas aquel libro famoso de principios de los años 80 o 90 que era La profecía celestina? Que hay mucha gente que se dedica a chuparte la energía. Tú tienes una reunión a lo mejor con una persona y has acabado esa reunión con ella y te encuentras cansado. O sea, te ha absorbido toda tu energía porque necesita tu energía para vivir. Entonces, ese tipo de personas existen. ¿Cómo catalogarlas? Pues no lo sé. Si partimos de la premisa de que todos somos iguales, ¿cómo podemos separar a unas personas de otras? Pero que hay entidades en este mundo que son entidades superiores a nosotros y que nos usan, pues yo creo que eso está claro. O sea, lo que pasa que ¿quiénes son esas personas? ¿Ellas lo saben quiénes son o no lo saben? Porque muchas de estas energías son usadas quizá por otras energías todavía más poderosas. El caso es que al final todo el mundo lo que trata es de sobrevivir y de tener una vida mejor. Entonces, si tú a una persona que trata de hacer su vida, de mejorar lo más que pueda, esa persona poco a poco va dándose cuenta de la realidad en que vive, pues esa persona, pues en cierto modo despierta, y ahí volvemos al grupo este donde empezamos la conversación, el grupo canon. Este canon, el grupo dice, bueno, en cierto modo que vivimos en una sociedad dormida y ellos utilizan, ¿te acuerdas de la película La Matrix? Ellos utilizan la famosa píldora roja, que la píldora roja era la que te devolvía la realidad, te sacaba de la Matrix. Por eso los miembros de Canon se llaman los que toman la píldora roja, porque ellos han despertado a la realidad de lo que es este mundo, de lo que nos está pasando, y han descubierto a este grupo de pedófilos que son los que dominan el mundo. Este es el grupo que hay, y como te digo, utilizan el número 17.
Y el número 17, te voy a decir exactamente, bueno, nadie sabe exactamente por qué utilizan Q, como te explicaba antes. La Q es la clave más alta de seguridad que existe en la energía nuclear para tener acceso a ella. La Q es el número 17 y ellos están esperando recibir mensajes. Cada vez que el presidente Trump ha nombrado el número 17, ellos lo toman como un mensaje. Te voy a decir lo que representa el número 17. El número 17 significa la búsqueda de la verdad y de la luz. Fíjate qué curioso. Búsqueda de la verdad y de la luz. Es la señal de aprendizaje, conocimiento y motor motivacional para guiarnos hasta nuestra ruta final. Durante toda nuestra vida podremos ser víctimas de distintas dificultades, las cuales podremos paliar si seguimos presentes con el número 17. Será exactamente una señal de esperanza, estabilidad y buena fortuna. O sea que eso de Q17 tiene mucho. Y si te digo algunos de los posteos que ellos ponen para que veas qué es lo que realmente dicen, ellos llaman al presidente Trump POTUS, que es el símbolo POTUS, que significa President of the United States. Y él es cuando no quieren nombrar a Trump, ponen POTUS. Cuando quieren nombrar en sus críticas a Obama, lo ponen como Hussein. En fin, ellos utilizan sus propias claves que ellos saben a lo que se refieren. Entonces, con todo esto que te digo, como empezamos a hablar de este grupo y de las sociedades secretas y fuimos a mi libro, lo que quiero volver es la problemática que nos presenta este grupo es que nosotros no sabemos nadie quiénes son ni quién los dirige. ¿Podrían estar relacionados, ya que me sacaste en mi libro, con Scam? Podría ser un grupo, porque este grupo se crea de otros grupos, como te decía, tienen Bilderberg, Illuminati, Club de Roma, la Trilateral, y sin embargo, este grupo critica abiertamente a esos grupos porque los considera que son parte de este grupo que está tratando de dominar al mundo a través de la pedofilia y la sangre. Entonces, pudiera ser un grupo creado precisamente como contragrupo para favorecer a ese primer grupo. No sé si me entiendes. Tú creas un grupo contrario a mí para precisamente que parezca las cosas que dices que son estúpidas y beneficias mi programa. No sé si me entiendes. O sea, que puede ser un grupo creado precisamente para crear eso, ideas que son del todo locuras y pensar que gente más loca, pero persiguen otra agenda muchísimo más preocupante. ¿Me entiendes? O sea, y te digo el peligro que esto tiene, sobre todo de cara a las elecciones, como hablábamos el otro día. 2020 nos iba a traer más sorpresas. Esta semana, pues bueno, ya hemos visto otra sorpresa, la muerte de la juez de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg. Otro problema muy serio, porque ahora, acuérdate que lo que comentábamos, si las elecciones acaban impugnadas, acabarán en la Corte Suprema. La Corte Suprema puede decidir quién es el presidente de Estados Unidos. Se puede encontrar ahora mismo la Corte Suprema con 6 conservadores o republicanos y 3 demócratas. En el año 2000 decidieron en favor de que se dejara el recuento en Florida, o sea, que no se haga más recuento en Florida, que se dé ganador a George Bush. Y lo que yo te decía en mi anterior programa, que yo lo que creo más viable en esta situación, si llegamos a esa situación en las elecciones, es que le devuelvan la papeleta a los estados. La Corte Suprema dice, no, allí los estados, arreglárosla vosotros, y vosotros decidís a quién vais a mandar como votos del colegio electoral. Entonces, nos vamos a encontrar con el problema de que hablamos, que los votos de ese colegio electoral tienen que ser ratificados por el gobernador.
Si el gobernador es republicano, dice yo no voy a certificar esto porque yo estoy con el presidente que aquí ha habido fraude. Entonces este grupo canal se te va a echar a la calle, va a ejercerte una violencia brutal. Ya lo vimos en el año 2000 aquí en Florida, cuando se estaba haciendo el recuento, la violencia que había en los colegios electorales, con asaltos de republicanos que entraban, pegaban, insultaban a la gente, y nadie les decía nada. Imagínate a estos señores con su Q, ahí, no sé, podemos entrar en una situación muy peligrosa este 2020. Te digo, lo de la juez del Tribunal Supremo ha sido otra cosa, no esperada, porque esa mujer llevaba bastantes años enferma, pero que sea justo antes de las elecciones, que los republicanos quieren presionar para que se elija ya otra persona para la Corte Suprema, posiblemente otra mujer, y los demócratas piden esperar como hizo Obama en el 2016. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ya veremos. Incluso, yo te digo, a mí no me extrañaría incluso, cuidado, estamos hablando del 2020, que a los demócratas, si Trump sigue presionando para que le aprueben a esta jueza del Tribunal Supremo, que se les ocurra ponerle a Trump otro juicio político, otro impeachment por cualquier cosa, para frenarlos y meter otra historia de esta. Si tú me vas a tratar de conseguir a la juez, bueno, pues yo te busco a ti un impeachment. Mira, el estado de Nueva York hoy ha salido que quieren demandar a Trump por pago de impuestos y cosas de estas, ¿no? Por delitos fiscales. Hoy acaba de salir que quiere llevarle. Pero ahí, Manuel, pues hay cosas que se caen por sí mismas, ¿no? O sea, si tú eres un ciudadano en este país y tienes tus obligaciones y dentro de ellas tienes la cuestión de pagar impuestos, pues no es una justificación de que porque seas el presidente no los pagues, ¿no? O sea, hay cosas ahí interesantes, pero bueno, son temas que quizá están mezclados. Sí es verdad que hay muchos intereses políticos, que estamos en un año electoral muy complicado, quizá histórico, que vamos a ver cosas como lo mencionabas en el programa anterior, de cómo van a ser estas elecciones, que bueno, nuestra audiencia, si gusta, puede entrar y ver todo este tipo de análisis tan espectacular que has hecho. Y lo más increíble, que lo manejas en tu libro como una novela, como una cuestión ficticia, pero pareciera que la realidad es más, pues más complicada y más cierta que la misma fantasía, ¿no? O la ciencia ficción. Sí. Así que bueno, Manuel, pues nuevamente te agradezco. ¿Cómo es que podemos ubicar tu libro en otros países? Porque nos han preguntado en México, en Latinoamérica. Bueno, en todos los países se puede comprar a través de Amazon. Amazon lo puedes comprar tanto en libro físico como en ebook, que es realmente lo más barato que hay, y te lo bajas en un momento, ¿no? Y apenas llega a $4.50 el costo, ¿no? O sea, yo creo que estamos hablando de 22, La Guerra de los Dioses. De 22, La Guerra de los Dioses, y también mis otros libros, el de Nostradamus, el 11, El Código Secreto, y todas las novelas gráficas. Todo te lo puedes bajar en Amazon, tanto en libro físico como en ebook. Manuel, y a manera de resumen, ¿qué nos pudieras decir? ¿Cómo es que se comunican entre ellos? Bueno, mira, yo te voy a poner la forma en que en mi novela el grupo Scam se comunica entre ellos. Y es una forma muy simple. Ellos se comunican utilizando las palabras de Hermann Göring, como tú sabes fue el lugarteniente de Hitler. Y estos son las palabras. Naturalmente, la gente común no quiere la guerra. Pero después de todo, son los líderes de cada país quienes determinan la política y siempre es una simple cuestión de arrastrar a la gente, sea en una democracia o en una dictadura fascista, o en un sistema parlamentario o bien en una dictadura comunista. Con voto o sin voto, el pueblo siempre puede ser arrastrado por la proclama de sus líderes. Eso es fácil. Todo lo que tienes que hacer es decir que estamos siendo atacados, denunciar a los pacifistas por su falta de patriotismo y por exponer al país al peligro. Esto funciona igual en cualquier país. Hermann Göring.